Hoy vamos a ver paludismo, también conocido como malaria, una enfermedad pues rara acá hacia el norte del país. No sé si alguna vez lo lleguemos a ver. Sin embargo, pues los viajes cada vez son más frecuentes, son más económicos, son más populares. Tal vez ahorita con esta pandemia esto se haya limitado, pero la verdad es que se ha conectado mucho el mundo, entonces es muy fácil que puedas ir a algún lugar, tú o tus potenciales pacientes, que es endémico de alguna enfermedad que no conoces o que no es tan frecuente en donde tú estás. Y particularmente lo que es el paludismo, pues es una enfermedad de prioridad nacional, además de que sí tenemos estados con paludismo en el país. Es una enfermedad parasitaria transmitida por el microorganismo llamado Plasmodium, transmitida por el mosquito de la especie, el género Anopheles. Múltiples especies, ustedes ya las revisaron con más detalle. Generalmente infecta la hembra del mosquito, que es la que normalmente pica, sobre todo por las noches. También se puede transmitir de una persona a otra por la transfusión de sangre. Pues no estoy seguro qué tan común sea esto. No lo buscamos particularmente acá en Baja California porque no es una enfermedad prioritaria. De hecho, pues tenemos al paludismo erradicado en Baja California desde hace algunas décadas. Generalmente la encontramos en esta zona geográfica entre estos paralelos y pues como pueden ver abarca la gran mayoría del planeta, en donde está involucrado México, toda Centro y Sudamérica, todo África, gran parte de Asia, Indochina, algunas zonas de Europa, aunque en realidad pues es una enfermedad que tampoco se ve allá. Y existen muchísimos millones de personas infectadas cada año, muchísimos más de los que se han infectado por COVID, con una mortalidad de millones, como pueden ver aquí, 1 a 3 millones de personas que mueren cada año por paludismo, mucho más de los que se mueren por COVID. Y desgraciadamente en este caso sí la mayoría son niños, cuando COVID normalmente respeta a los niños, ¿no? Entonces, es una enfermedad en la cual tenemos que seguir trabajando como especie humana. Afortunadamente, pues no es un problema acá del norte del país. Aquí podemos ver con un poquito más de detalle las zonas más afectadas por la transmisión de este virus y como pueden ver principalmente es Sudamérica y gran parte de África subsahariana, lo que es Indochina, Oceanía. Yo creo que los viajes hacia Sudamérica pues no son nada raros en realidad, con todo tipo de fines, ¿no? Ya sea académicos o recreacionales. Y en México, pues se supone que el estado de Sinaloa, Nayarit, Chiapas, Campeche son zonas en donde hay una alta circulación de esta enfermedad y muchos otros estados, incluyendo supuestamente Sonora y Chihuahua, en donde potencialmente puede haber en algunas áreas en particular. No lo sé, la verdad es que cuando yo he ido a estos estados no se hace mucho hincapié en la malaria. Probablemente el dengue es algo que nos preocupa mucho más. Sin embargo, pues si vas a ir a alguna zona selvática, sobre todo hacia el sur del país, procura que no te piquen los mosquitos. Creo que es la principal medida de prevención. Sin embargo, pues ustedes deben de saber que existe profilaxis específica para este tipo de enfermedades. Bueno, esta imagen que ven aquí a la derecha, yo creo que todos la han de haber encontrado en internet, pues nos ejemplifica el periodo o más bien el ciclo de vida de este parásito, que obviamente empieza cuando un mosquito infectado pica a un individuo susceptible, introduce esporozoitos que van a entrar obviamente a la circulación y van a pasar al hígado. Dentro del hígado pueden infectar a los hepatocitos, eventualmente convertirse en esquizontes, los cuales se pueden reventar, se pueden romper y obviamente ya multiplicados los parásitos, pues van nuevamente a la circulación en donde van a infectar a otros glóbulos rojos
dentro de los glóbulos rojos, pues pueden otra vez ingresar a otro mosquito que picó y se quedó con otros microorganismos para poder eventualmente ir a infectar a otra persona. Este ciclo aquí en donde un eritrocito es infectado, posteriormente se convierte en un trofozoito que luego nuevamente va a eclosionar y va a liberar a más eritrocitos, pues tiene un periodo más o menos como de unas 2 a 4 días, más o menos, en promedio 3 días. Y generalmente ocurre de una manera pues simultánea con todos esos eritrocitos, entonces por eso tenemos unas fiebres terciarias o fiebres cuaternarias que tienen este carácter cíclico en donde te da fiebre un día y descansas otros 2, 3 días y luego otra vez la fiebre con escalofríos, que ahorita vamos a ver nuevamente, ¿no? Pero miren cómo hay unos esporozoitos que se convierten en hipnozoitos. Estos hipnozoitos pues pasan a un estado de latencia en donde pueden durar pues durante inclusive meses o años, y de allí pueden surgir luego recurrencias a pesar de que un individuo se hubiera curado, pues como les digo, a veces hasta años después. Esta fase de latencia nada más la vemos con Vivax y con Ovale. Desgraciadamente, pues esto es el parásito que vemos normalmente en México, ¿no? No, afortunadamente, por otro lado, pues no es la especie que causa enfermedad más grave de todas las especies de Plasmodium. Bueno, existen algunos requisitos muy específicos para que el eritrocito, para que el parásito pueda sobrevivir dentro del eritrocito. Existen algunas especies de hemoglobinas que son, pues digamos que más preferentes para el parásito, y unas que son, digamos que resistentes. De hecho, se considera que la anemia de células falciforme o anemia drepanocítica, que es muy común en África, es una mutación del tipo de hemoglobina que tienen las personas de ascendencia, bueno, pues de ascendencia africana que viven allá, como un mecanismo de defensa para el plasmodium, porque pues, lo hemos tenido toda la vida, hemos estado expuestos, o al menos allá en esos países han estado expuestos al plasmodium durante tantas décadas, que su genética ha generado unos mecanismos de resistencia a él. Entonces, estas células drepanocíticas, como ustedes lo deberían de saber, o pues tal vez no hayan llegado a hemato, entonces, el punto es que son unas células que se deforman tanto, es una hemoglobina que permite la deformación tal del eritrocito, que les da esa forma como de uso, una forma drepanocítica, que no permite que el parásito sobreviva dentro de ellas. Entonces, el paciente cursa con algunos periodos de anemia por estos eritrocitos que se deforman y se destruyen a la hora que pasan por los capilares, pero al mismo tiempo no permiten que sobreviva el parásito. Entonces, bueno, esto es algo de teorías evolutivas que resultan ser muy interesantes, y cómo algunas infecciones han logrado modificar el genoma de algunas poblaciones. Bueno, la especie más agresiva o más virulenta de todas es el Plasmodium falciparum, también llamado como terciana maligna. El periodo de incubación de todos estos parásitos pues es muy similar, generalmente pues es más o menos como 1 o hasta 2 semanas. Es variable, pero bueno, en el caso de la terciana maligna, normalmente el paciente se empieza a sentir mal dentro de la primera semana de que se infectó. Entonces, las manifestaciones son principalmente un cuadro pseudogripal, con cefalea, fiebre de bajo grado, malestar general, mioartralgias. Rápidamente tiene escalofríos, la fiebre se hace más intensa, más persistente, náusea, vómito, puede haber diarrea, o sea, igual que cualquier otra influenza, ¿no? Por eso dice síndrome pseudogripal. Luego vienen episodios de escalofríos y fiebres intensas, llamada inclusive fiebre, bueno, no, es el dengue, ¿no? Pero le llaman fiebre quebrantahuesos, y esto es algo muy similar, que podemos ver cada 3 o 4 días, por eso dice ahí, cada 36 a 48 horas.
y puedes tener una enfermedad fulminante con las manifestaciones de gravedad que ahorita les voy a mencionar. Algunas complicaciones son paludismo cerebral, básicamente es una inflamación importante del cerebro asociado a eventos trombóticos, y de la misma manera se puede manifestar en el riñón causando una hemoglobinuria, motivo por el cual se le llama fiebre de las aguas negras. Plasmodium vivax es la especie que más frecuentemente encontramos en México, principalmente en estados como estos que tenemos aquí. Afecta principalmente a eritrocitos jóvenes, que poco tiene de importancia. El periodo de incubación, pues también más o menos viene dentro de unas 2 semanas. Manifestaciones son inespecíficas igualmente, escalofríos, fiebre, puede haber inclusive palidez de piel y tegumentos por la anemia aguda que algunos de estos pacientes manifiestan, y estos paroxismos que podemos ver hasta cada dos días. Normalmente es una enfermedad más leve que el Plasmodium falciparum. Pues bueno, no es muy diferente que las otras especies, ¿no? Ovale también la pudiéramos llegar a encontrar en algunas zonas de Sudamérica, pero principalmente se encuentra en otros continentes. También afecta a eritrocitos jóvenes. El cuadro clínico es muy similar al del Vivax y también puede causar recurrencias, ¿no? Eso es lo más importante que tienen que recordar de estas dos especies, que puede generar un periodo de latencia con hipnozoitos, que pueden eventualmente manifestarse de nuevo después de años de la enfermedad inicial. Estos son los paroxismos que les mencionaba. Estas gráficas nos muestran unos periodos en donde el paciente empieza primero, es la destrucción de los eritrocitos que les menciono. Se empiezan a liberar un montón de parásitos de todos los eritrocitos infectados de manera simultánea, y el paciente tiene muchos escalofríos, como cuando te pega una fiebre por cualquier otra causa, como una influenza. Generalmente el paciente siente mucho frío y se quiere tapar. Puede que inclusive todavía ni siquiera tenga fiebre. El paciente tiene muchos escalofríos, está tembloroso, como pueden ver aquí. Le llaman estadio frío, y luego viene un estadio caliente en donde el paciente abre la ventana, prende el ventilador, se destapa todo porque se siente que está caliente. Y luego viene una etapa de diaforética en donde pueden ver aquí como el paciente está todo sudoroso, cansado, fatigado de estos periodos previos que el paciente sufrió en el lapso de algunas horas. Malaria no es muy diferente de esto, generalmente la encontramos en África y en Asia, no es algo que aquí vayamos a encontrar frecuentemente, pero pues alguna persona pudiera viajar y exponerse al microorganismo. Síntomas son muy similares, y algunas infecciones, si no se tratan, pueden persistir hasta por 20 años. Las complicaciones de mayor gravedad, ya les había mencionado ahorita, la malaria cerebral, como les mencionaba, pues esto es secundario a un secuestro de eritrocitos parasitarios en la microvasculatura cerebral. Entonces, se disminuye el flujo sanguíneo normal, el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono en los tejidos, empieza a haber inflamación por esta isquemia que se presenta en las zonas más distales del cerebro. Esto genera producción de mediadores de la inflamación como citocinas o el factor necrosis tumoral. Y mientras más inflamación haya, más edema cerebral y por lo tanto más gravedad de la enfermedad. Esto depende mucho del parásito, como ya les había mencionado. La especie Falciparum es mucho más agresiva que las otras dos especies. También tiene que ver algunos factores propios del huésped, como los extremos de la edad, la desnutrición, el embarazo o algunas condiciones genéticas. Y el tiempo que nos tardemos en ofrecer un tratamiento oportuno. La hipoglucemia es una complicación metabólica común en muchas enfermedades sistémicas. Estas son algunas de las causas o de las explicaciones por qué los pacientes pueden llegar a resultar en hipoglucemia. Una de ellas pues es la disminución de la gluconeogénesis hepática, y pues obviamente los niños tienen una menor reserva orgánica, de tal manera que son más susceptibles a la
a la hipoglicemia. El paciente aparte está cursando con estos paroxismos de escalofríos frecuentes, lo cual consume muchas calorías, y el paciente a lo mejor no está consumiendo mucha comida. Y les recuerdo que el paciente muchas veces tiene náuseas, tiene vómitos, entonces no se nutre bien y es más fácil que tenga unos depósitos de glucógeno disminuidos. La acidosis metabólica es otra complicación común de los pacientes, sobre todo cuando se deshidratan. Un paciente acidótico, lo primero que tienes que hacer es restituir el volumen vascular. Y pues estos son individuos que están diaforéticos, ¿verdad? Sude y sude todo el día, se deshidratan, de nuevo tienen náuseas, tienen vómito, no se alimentan bien, no se hidratan bien. Entonces, y súmale la isquemia tisular que los pacientes desarrollan por estos secuestro de eritrocitos en la circulación capilar. Entonces, eso aumenta obviamente los niveles de hidrogeniones y de acidosis vascular. La anemia, pues es algo obvio porque los parásitos están infectando a los eritrocitos y los están destruyendo. Entonces, están mucho más susceptibles a digamos que se destruyen los eritrocitos y por lo tanto pues simplemente tienes menos disponibilidad de hemoglobina para nutrir o transportar oxígeno a los tejidos. Edema pulmonar y dificultad respiratoria como consecuencia de la misma inflamación que les había mencionado, ¿no? Esta inflamación y liberación de citocinas y factor de necrosis tumoral, pues causa edema a nivel tisular, a nivel de los tejidos, que pues, en el caso del pulmón se condiciona un edema pulmonar, lo cual disminuye significativamente el intercambio gaseoso y por lo tanto viene la hipoxemia, que a su vez pues genera un círculo vicioso con mayor hipoxemia, sobre todo en adultos. El motivo de esto no se los puedo explicar, pero bueno, el hecho es que las manifestaciones pulmonares del tipo edema pulmonar es algo que tendrías que sospechar en zonas de riesgo. Yo sé que esto es algo difícil de tratar de memorizar cuando no estamos viendo esta enfermedad. Aquí en Mexicali ustedes se van a hacer pues muy capaces de recordar las complicaciones de los pacientes diabéticos. Probablemente cualquier paciente con fiebre que no sepas que tiene, vas a pensar en riqueciosis, porque es lo que tenemos acá en la región, o al menos deberíamos estar pensando mucho en ello. La tuberculosis es algo que conocemos muy bien, y la mayoría de los médicos mexicanos sabemos manejar mucho mejor la tuberculosis que cualquier norteamericano o muchos europeos, porque son enfermedades que tenemos nosotros y que allá no. Esto es algo contrario, entonces lo estamos viendo porque nos lo está exigiendo el programa de la universidad, pero más aún nos lo exige la Secretaría de Salud, que todos los médicos estemos entrenados en este tipo de enfermedades. Entonces, yo sé que terminando este curso no van a recordar mucho de la malaria, pero van a recordar los puntos claves, o al menos esa es la finalidad, para que cuando llegue algún paciente que les diga que viajó hacia Sudamérica y que allá le tocó estar en selvas, en bosques, que lo picaron muchos mosquitos, pues que te pongas a pensar en las posibilidades, a lo mejor dengue, a lo mejor fiebre amarilla, probablemente paludismo, y que repases este tema que se supone que ya conoces, ¿no? Regresando al tema, pues como todas las enfermedades, habitualmente las embarazadas pues tienen más riesgos de complicaciones. La malaria en el embarazo pues aumenta la morbimortalidad materno-infantil, retrasa el crecimiento intrauterino, facilita los partos pretérminos, bajo peso al nacer y pues ya mencionamos ahorita la mortalidad. Existen algunos mecanismos por los cuales parece ser que ocurre esto. Y pues algo interesante es que a lo mejor en los segundos o terceros embarazos, en el contexto del paludismo, como que no les va tan mal a las mujeres, parece ser como que pues los mecanismos de inmunológicos pues las protegen contra las evoluciones más desfavorables. Pero bueno, como se pueden imaginar, todas las embarazadas
con malaria, pues se tienen que cuidar mucho más. No hay una prueba serológica útil para esta enfermedad. La mayoría de los casos se detectan por frotis de sangre periférica, en donde se analizan con detenimiento los eritrocitos del paciente, le llaman frotis de gota gruesa, en donde se pueden ver estos conglomerados de eritrocitos y ustedes pueden ver cómo en su interior se ven estas imágenes en anillo, ¿verdad? Esos son los parásitos. Las características macroscópicas de los parásitos son los que te van a orientar sobre la especie. No es algo fácil de hacer, la verdad es que dudo que aquí en Mexicali haya algún parasitólogo que tenga suficiente habilidad para ver un frotis de sangre periférica y decirte la especie del Plasmodium que estamos viendo. Entonces, normalmente para estas enfermedades que no son de acá, si llegamos a detectar algún paciente porque viajó y tiene el cuadro clínico, sospechas la enfermedad, le pides el frotis, tal vez algún microbiólogo pueda ver la imagen y decirte, sí le veo datos de parásitos, sí estoy viendo aquí parásitos intraeritrocitarios, muy probablemente pueda ser paludismo. A lo mejor puedes concluir la enfermedad con eso, pero no puedes llegar a la especie. Y la especie es importante porque de ello también depende el tratamiento que le vas a ofrecer al paciente. Entonces, generalmente estas frotis se tienen que enviar a algún centro de referencia para confirmación del diagnóstico y para determinación de la especie. Estas son algunas de las características que les menciono, ¿no? Algunas características de los diferentes eritrocitos infectados y de los parásitos que pueden orientar hacia la especie, pero no nos vamos a meter en esto porque la verdad es que no es algo importante para el médico general. Más ejemplos, aquí con eritrocitos infectados, en este caso por malaria y por Plasmodium ovale. Y el tratamiento, cloroquina, pues a lo mejor algunos de ustedes ya hayan revisado algo de cloroquina antes por mal uso que se le estuvo dando a este parasitario ahora con esto del COVID, la hidroxicloroquina igualmente. Existen otros medicamentos como los artesunatos, como la artemisina. No están disponibles en la mayoría de las farmacias. Tal vez la cloroquina se haya popularizado mucho y ahora ya la vendan en muchos más lugares, pero los artesunatos no. Lo que sí tenemos disponible es la doxiciclina, que ustedes ya deben de conocer como una tetraciclina que utilizamos para muchas otras enfermedades. Resulta ser que también es efectivo como antiparasitario por su mecanismo de acción y por su efecto intracelular. Entonces, esto es lo que más fácilmente tenemos disponible en la ciudad. la doxiciclina, que normalmente pues se da en dosis de 100 miligramos cada 12 horas, pero también se puede utilizar como prevención del paludismo. Vamos a hablar un poco más sobre la prevención ahorita. Este es un caso que a mí me tocó presentar cuando era residente de infectología. Aquí está la fecha, fue en junio del 2014. A mi maestro, a Adrián Camacho, le pidieron ir a ver un paciente en el Hospital San José, que es uno de los hospitales privados allá que pertenece al TEC de Monterrey. Y pues el caso era muy interesante, entonces me pidió que lo acompañara. Era un hombre que tenía 38 años de edad, originario residente de Monterrey, él era ingeniero, casado. Dentro de sus antecedentes destaca tabaquismo, etilismo social, pero nada más. Nega uso de ingesta de productos lácteos no pasteurizados, porque el diagnóstico era fiebre de origen a determinar inicialmente. Entonces, obviamente había que buscarle la brucelosis, ¿no? Que acabamos de ver el día de ayer. Niega promiscuidad, actividades sexuales de riesgo, no tatuajes, no drogas, no acupuntura, no acostumbraba a ir a cuevas, a practicar espeleología y viajes recientes únicamente el que lo llevó al padecimiento actual. Resulta Doctor, que este hombre trabajaba una para Cemex. diapositiva. ¿Mande?
Puso una presentación, porque yo sigo viendo la otra, la pasada. Acá. A ver. Perdón. Ok. Esta es la presentación que les quería mostrar. Entonces, Ya hombre de se- 38 años de edad. ¿Mande? A ver. Es un hombre de 38 años de edad, él es de Monterrey, ingeniero, casado, los factores de riesgo que ya les mencioné. Él trabajaba para la cementera esta Cemex y pues por motivos de trabajo lo habían enviado a Nigeria 3 semanas antes de regresar a Monterrey, de que empezara con su padecimiento actual. Como él iba a viajar a Monterrey, a Nigeria, pues se tenía que proteger contra diferentes enfermedades que circulaban en ese país. Él recibió mefloquina como profilaxis para malaria, que empezó a tomar 1 semana antes de su vuelo. Se vacunó para hepatitis B, 2 dosis, que la verdad es que no es algo necesario, a menos que vayas a practicar turismo sexual, ¿no? Porque es una enfermedad que normalmente se contagia por vía sexual. Sin embargo, también puede tener algún accidente, que te tengan que transfundir sangre, y es un país en donde hay mucha hepatitis B, entonces pues se puso la vacuna de la hepatitis B, también la de la fiebre amarilla, la de la tosferina, la de la poliomielitis, pues esa ya la tenía en la infancia, igual que la triple viral, y le pusieron una dosis de meningitis, porque como pueden ver aquí, acuérdense que ya vimos el tema de meningitis, y pues Nigeria está dentro del llamado meningitis belt, que es toda esta zona abajo de África subsahariana, en donde hay mucha circulación de Neisseria meningitis. Bueno, empieza su padecimiento estando allá, en Nigeria, con fiebre, cefalea, mioartralgias, luego se sintió bien, estuvo asintomático, luego otra vez se volvió a sentir mal, y va a un hospital privado de la localidad, en donde obviamente pues tienen ellos que pensar en malaria, entonces le hicieron estudios en búsqueda de la malaria y salió negativo, entonces le dijeron que probablemente tenía alguna otra tipo de infección viral autolimitada, que tomara puro sintomático como paracetamol. Y pues bueno, terminó de hacer allá su trabajo, regresa a Monterrey, un poco antes de la fecha en donde iba a regresar. Siguió con fiebre, con malestar así intermitente, entonces se empieza a explorar y lo único que llamaba la atención era que tenía un tinte ictérico conjuntival muy pálido, piel y tegumentos pálidos. Fuera de eso, pues pulmonar normal, cardíaco normal, abdomen bien, no le palparon ningún órgano crecido, no edema, no rash, nada más la palidez mucotegumentaria y un tinte un poquito amarillento de las conjuntivas. Dentro de los laboratorios ni siquiera tenía anemia, llamaba la atención, los glóbulos blancos estaban bien, ligero predominio de neutrofilia, plaquetas normales, la función renal estaba conservada, electrolitos séricos estaban bien, una radiografía de tórax estaba normal, a mi opinión, pues una radiografía normal. El examen de orina tampoco tenía nada relevante. Se le hacen estudios como cualquier otro paciente que se está abordando por fiebre de origen a determinar. Y pues se descartó VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis. Se le hizo un PPD que resultó negativo a los 2 días, 3 días. Se le hizo serología para dengue, la cual estaba negativa. Se le tomaron hemocultivos que estaban negativos. Y en un frotis de sangre periférica, pues encontramos esto. Estas son imágenes del paciente que tomamos directamente del microscopio ahí en el Hospital San José. Y pueden ver aquí en el eritrocito que está en el puro centro, como hay una imagen en anillo en su interior. Aquí hay otras imágenes similares que están extraeritrocitarias. Acá hay otra. Acá pueden ver a la derecha otra imagen en anillo dentro de un eritrocito, y en este que está un poquito central también se ve otro anillito, otro parásito dentro de él. Tenemos varias imágenes, algunos con parásitos intraeritrocitarios y otros que estaban afuera. Y pues bueno, obviamente aquí la conclusión pues es malaria.
y pues se envió el frote de sangre periférica al INDRE, Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, y ellos terminaron diciéndonos que era Plasmodium falciparum. La verdad es que esas imágenes que nosotros estamos viendo ahí no se parecen tanto a las imágenes del falciparum que se describen en la literatura, pero bueno, esa fue la conclusión del parasitólogo que lo vio en el Centro Nacional de Referencia, que pues se supone que se van y se entrenan en hospitales donde se ven este tipo de enfermedades parasitarias fuera de México. Entonces, pues bueno, no lo vamos a cuestionar. El punto es que en Nigeria sí circula Plasmodium falciparum, entonces pues esa fue la conclusión. Al paciente se le empezó doxiciclina desde que se hizo el diagnóstico y de México nos mandaron a Tobacona Provanil, que es el famoso Malarone, que no puedes tú ir a comprar a cualquier farmacia. Entonces por eso se tienen que hacer las confirmaciones, porque los tratamientos también no se encuentran ampliamente disponibles en cualquier lugar, tenés que mandarlo pedir. Y te lo mandan, llega rápido, nada más que tienes que mandarles la confirmación del diagnóstico básicamente con un fraude. El paciente le fue bien y a los 2 días después de empezar el tratamiento, egresó a su casa. Entonces aprovechamos caso clínico para hablar sobre lo que es la medicina del viajero, que es algo que no se toca dentro de los programas eh, programas de estudio de las facultades de medicina, o tal vez en la actualidad ya un poco más, ¿no? Generalmente este tema nos toca a los infectólogos. Entonces, es una rama de la medicina que estudia los riesgos de enfermedades de las personas que viajan, y generalmente nos referimos a riesgos infecciosos, pero no nada más se refiere a ello. Los viajes internacionales, quienes los hayan realizado, pues saben que son 16, 20, 24 horas sentado en un espacio muy limitado. Entonces, cuando viajas en ese tipo de aviones, te dicen que te recomiendan levantarte y caminar entre los pasillos, estirar las piernas, etcétera, para evitar los riesgos de trombosis venosa profunda. Y parte de esta medicina del viajero implica analizar el riesgo de que el paciente haga una TBP, o sea, una trombosis venosa profunda, y recomendarles el uso de anticoagulantes orales o inyectables durante los viajes, particularmente pues las personas que tienen problemas circulatorios, sobre todo adultos mayores. Pero bueno, la mayoría de las cosas que se tienen que analizar pues son relacionadas con infecciones en el lugar donde tú vives o infecciones hacia los lugares, de los lugares hacia donde tú vas. En México, oficialmente, pues hay 2 clínicas del viajero importantes, me refiero a la Ciudad de México. Una de ellas se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Algunos de ustedes sabrán cuál es este famoso hospital, conocido como el centro más importante, con más tecnología, con más renombre para la formación de internistas en el país. Y pues básicamente tiene ahí una clínica en donde ustedes pueden ver aquí que ofrece los servicios de inmunización y valoración médica recomendada para las actividades que vas a practicar según a donde vayas a viajar, ya sea buceo, alpinismo, espeleología, etcétera. Obviamente tomando en cuenta las comorbilidades del paciente, y pues el lugar hacia donde vaya, ¿no? Otra clínica del viajero que por algún maldito motivo no me tocó tomar, no le tomé foto, pero se encuentra en la terminal 2, creo que es la terminal 2 de este aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Cuando fui a Dubái me acerqué y no quiero. Cuando fui a Panamá me acerqué a ver esa clínica del viajero, estaba cerrada. Pero bueno, suena algo muy atractivo, pues que vas a viajar no sé, Sudamérica, y, y pues obviamente de México, de Mexicali tienes que viajar a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México ahí está en el aeropuerto esa clínica del viajero. Pues toda la gente pasa por ahí, pero resulta que la profilaxis generalmente tiene que empezar a veces una semana antes, entonces en realidad no es lo más conveniente.
va a ser bien difícil que ustedes le puedan recomendar a una persona qué hacer si les dice que va a viajar hacia China. ¿Qué tipo de profilaxis tengo que llevar, no? No, no todas las personas van a viajar directamente a la Ciudad de México, no todas las personas van a viajar a México con tiempo para ir a una consulta en estas clínicas que les menciono. Entonces, muchos de ellos pues tal vez van a ir contigo para recomendarte, oye, fíjate que voy a ir a Pakistán a una misión cristiana o voy a irme a estudiar durante un rato hacia Sudáfrica o no sé, a donde quiera que vayan a ir. Pues va a ser bien difícil que tú sepas exactamente qué tipo de recomendaciones le tienes que hacer a este turista, ¿no? A este viajante. Entonces, esta página de CDC es la que siempre les recomiendo. CDC Travel Medicine. Así la buscas tú en Google y te aparece esta página y puedes ver aquí cómo hay una página para la persona que va a viajar, si no va a pedir asesoría médica o si te piden la asesoría médica a ti, pues tú ves aquí las recomendaciones que les tienes que hacer a tus pacientes tú como clínico, ¿no? Entonces le vas a poner hacia dónde vas a viajar. Por ejemplo, aquí le puse Nigeria en relación al paciente que acabamos de ver. Y tienes algunas opciones si va a viajar con niños, si tiene enfermedad crónica, si va a un viaje de crucero, si va a estudiar o se va a quedar un rato allá, o si es un individuo inmunocomprometido. Y te dice algo sobre el país, en dónde se encuentra geográficamente localizado, cuáles son las enfermedades que están circulando allá. Inclusive te manda un enlace hacia el Yellow Book. El Yellow Book es una guía sobre el manejo de las enfermedades tropicales. Y pues es básicamente las recomendaciones que le tienes que hacer a una persona que va a viajar y se va a exponer a determinadas enfermedades. Particularmente aquí viene la malaria. Dice que debes de recomendarle antimaláricos a todas las personas que van a viajar a Nigeria, a menos que se encuentre contraindicado. Generalmente se transmite por el mosquito de la hembra del anófeles. Y luego viene aquí el link para que te pongas a leer un poquito más y repases el tema de la malaria. También les recomienda vacunar a los pacientes contra meningitis por aquello del cinturón de meningitis que hay en África subsahariana. Recomiendan vacunar contra la polio, aunque este individuo ya estaba vacunado. Te recomiendan contra la rabia si vas a viajar y vas a estar en una zona externa. Si vas si eres un veterinario, vas a estar expuesto a muchos animales. Niños, porque se consideran que están en alto riesgo de acercarse a los animales y que los muerdan, etcétera. La tifoidea, que la verdad aquí el punto es que acuérdense que esta es una recomendación de la CDC, que es un organismo norteamericano para norteamericanos. Tú puedes accesar su información y hacerle caso si quieres, pero no está destinado para un mexicano que va a viajar a Nigeria. Entonces, en realidad lo que es la tifoidea no es una enfermedad que yo considere que necesitemos nosotros utilizar vacuna. Tal vez un niño mexicano que ha comido siempre de una manera muy saludable porque sus papás lo han cuidado mucho, pues se ha aislado de la tifoidea. Pero todavía hay mucha alimentación en la vía pública de tal manera que pues tal vez estamos demasiado expuestos a la tifoidea, que vacunas son innecesarias para nosotros en la actualidad. Pero bueno, el punto es que para cualquier norteamericano sí se deberían de vacunar contra la tifoidea, tal vez en México no. La fiebre amarilla no es un tema que revisemos en nuestro temario. Tal vez valía la pena que le echen un ojo. Es una enfermedad de estas llamadas fiebres hemorrágicas como el dengue. No la mencionamos porque no es una enfermedad que circula en México, pero pues es el mismo mosquito de la Aedes aegypti que ya tenemos aquí en Mexicali, entonces probablemente en algunos años estemos ya dando el tema porque no empezarán a haber casos de fiebre amarilla de transmisión local, sobre todo en los estados del sur del país. Bueno, entonces obviamente se hace la recomendación de que cuando vas a viajar a Nigeria tienes que lavarte muy bien las manos, consumir alimentos que estén procesados, evitar nadar en canales, ríos, lagos que puedan estar contaminados por diferentes parásitos, alejarte de animales, utilizar repelente de mosquitos. Es algo bien importante porque casi todos los mosquitos ahí tienes que asumir que tienen malaria, que tienen fiebre amarilla, que tienen dengue o que tienen chikungunya o que tienen algo más. Entonces, tienes que evitar que te piquen a todo lo que se pueda
y utilizar ropa pues que te cubra los brazos y las piernas. Hablan aquí sobre el tipo de repelentes que se pueden utilizar para pues para evitar las mordeduras de los mosquitos, y aquí el más importante es este DEET, que pueden ver aquí, ¿no? En realidad este es el componente más importante o más efectivo que puedas utilizar. Un ejemplo de ello es el famoso OFF, sobre todo el de tapita naranja, creo que es el más concentrado. Entonces, pues simplemente es una recomendación. Bueno, y luego pues revisamos aquí el tema de malaria, que ya lo vimos. No vamos a repasar esto, ¿de acuerdo? Entonces, pues ese es el tema. En relación a malaria y Nigeria, pues dicen aquí que normalmente hay resistencia alta a la cloroquina que tenemos disponible aquí. Entonces, es bien importante saber si tu paciente viajó a una zona donde la cloroquina es efectiva o no es efectiva, porque generalmente es lo primero que les damos. Como pueden ver aquí, en Nigeria, la especie que más circula es Plasmodium falciparum. Tal vez ese es el motivo por el cual nos terminaron diciendo que la especie de nuestro paciente era falciparum. Y aquí viene la profilaxis recomendada. Y nos dicen, dale atobacona proguanil, dale doxiciclina o dale mefloquina. Y le dimos mefloquina, ¿no? Al paciente se le dio mefloquina antes de que viajara y aún así se infectó. O sea, la verdad es que este tipo de profilaxis no es efectiva en el 100% de los casos. Más sobre los microorganismos que circulan por allá. Y pues bueno, eso era lo más importante, ¿no? El enfoque de malaria, pero también que conocieran lo que es la medicina del viajero, y pues que sepan qué es lo que tienen que hacer cuando algún paciente venga y les diga, ¿sabes qué? Que me van a mandar a viajar hacia África, o me van a mandar a viajar hacia el Ecuador, y me dijeron que tengo que tomar unas medicinas para prevenir la malaria, y pues qué onda. Entonces, pues, que no diga un estudiante de medicina que pasó por mí, que no tiene ni idea de qué hacer y que lo va a mandar con el infectólogo, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, todo bien de mi parte. Igual. Fue a Dubái por gusto porque lo mandaron. No, fuimos a un evento de tuberculosis multidrogo resistente. Todavía no puedo pagarme un viaje internacional por mí mismo. Bueno, jóvenes, entonces continuamos el día martes con leishmaniasis y tripanosomiasis, ¿de acuerdo? Ok, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. La blanca es